Queremos conectar la provisión con la promoción. Nos dimos cuenta que la promoción entonces tiene que ver con promover de cierto lugar a otro más alto. La promoción tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver, hermano, con la exaltación, tiene que ver con el alzar. Estas dos cosas no se pueden separar, escúcheme, no se pueden separar porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su evangelio sea predicado en medio de personas transformadas, cambiadas, rectas, justas, legales, lícitas, fieles. ¿Y sabe qué va a hacer con esa clase de personas? Los va a bendecir mucho. Oiga, les va a proveer mucho. Pero entonces allí es donde el Señor quiere promover cada uno de nosotros como sus hijos, como sus hijas. Nos va a promover a lugares donde antes no llegaba el evangelio. Déjeme explicarle esto. En un tiempo cuando llegó el evangelio a Colombia, llegó por algunos lugares. En 2 años llegaron a 2 lugares. Llegaron a Antioquia, el evangelio, y llegó por los lados de Boyacá. En ese tiempo perseguían a los cristianos evangélicos, panderetos, aleluyas, los perseguían y decían que eran comunistas. Y aunque usted no haya escuchado esa historia, a muchos de ellos los apalearon, los mataron a palo, a otros los apedrearon, a otros les dieron machete, los mataron. Decían que eran comunistas de los Estados Unidos. Era lo único que se podía inventar en ese tiempo, la religión tradicional, porque los curas eran los que mandaban en esos pueblos. Y se ubicaban un evangélico que se dejaba conocer como evangélico, que predicaba que la Biblia era la verdad, que no había nadie más que Jesucristo, que cual María. Hermano, eso era tremendo. Entonces, resulta que en ese tiempo se apagó mucho. La gente le cogió miedo a leer la Biblia, a leer un Nuevo Testamento, etcétera. Pues con el pasar de los tiempos, el evangelio se convirtió en algo específicamente para pobres, para gente que no tenía ninguna clase de trascendencia en la sociedad, personas que si trabajaban eran obreros, que no podían acercarse a personas importantes, decían ellos, a contaminarlos con esa creencia. Y al principio éramos ¿sabe cómo nos decían? Rebeldes. Bueno, usted sabe, al final suavizaron todo y nos dejaron el nombre de hermanos separados. ¿Qué va, hermano? Nosotros somos protestantes de la religión tradicional, protestamos de la religión cualquiera sea, protestamos de los ritos, de toda la apariencia que el mundo ha tomado para vivir una religión que no sirve para nada. Eso es. Pero escuche esto, cuando en los últimos tiempos se ha entendido que Dios quiere proveer para el futuro, provisión, proveer para el futuro, establecer cada vez un poco más arriba el evangelio, entonces necesitamos entender que Dios no se quiere mover en su provisión, sino para que haya una promoción, óigame, promover. Porque hoy en día se está predicando el evangelio en medio de gente profesional, en medio de gente de muy alto rango en el mundo. Hoy el evangelio se predica entre médicos especialistas, el evangelio se predica, hermano, entre científicos. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Entonces, Dios no quiere, hermano, que la provisión que Dios le dé a usted se la gaste por ahí en televisores de 60 pulgadas y que viva endeudado y que todo lo que el Señor le da se lo gaste por ahí en cosas vanas y ya, y no estudie, no se levante, no se fortalezca en fe. No. Y esta conexión es la que quiero empezar a darle hoy. ¿Cómo conectar la provisión con la promoción? La provisión es lo que Dios da para el futuro, es el compromiso de Dios con usted y conmigo para el futuro. Pero Él no quiere que dentro de 10 años seamos los mismos de ahora. Él no quiere que dentro de 10 años usted sea el mismo obrero, el mismo mecánico. No.
El Señor quiere que cada día nosotros nos prestemos, nosotros le permitamos a Él que nos vaya promoviendo del lugar donde estamos a uno mayor. Que si usted tenía un taller pequeño, en 2, 3, 4 años tenga un super taller. Que si usted era abogado de una firma por ahí más o menos, entonces Él quiere que dentro de 2, 3 años usted sea un abogado de una mega empresa, de una mega firma. Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo hacerlo? Yo le empecé a explicar ayer algo que es muy importante y tiene que ver con la ignorancia. El cristiano no sabe, el cristiano a veces no entiende. Usted y yo sí lo entendemos, pero algunos no entienden cuál es la forma en que Dios se va a mover, cuál es la forma en que Dios nos va a mostrar el camino para esa promoción. Métase en la cabeza, Dios no lo quiere seguir viendo un año más ahí donde usted está. Y alguien me puede escuchar y dice: ya sé, el evangelio de la prosperidad. No, señor, es el evangelio que está en la Biblia, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el evangelio que dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted le quiere llamar a eso evangelio de la prosperidad, llámelo, pero es bíblico. Dios no te quiere ver toda la vida en las mismas. No, porque pierde el reino de los cielos. Porque siempre que alguien, que un impío, que una persona inconversa señala a un cristiano y dice: mire, ese hombre empezó a ir a la iglesia hace 3, 4 años y de eso para acá, ¿sabe qué? Vive arruinado, no le va bien, cada vez le va peor, porque es que el pastor se le roba la plata, porque lo obligan a dar el diezmo. ¿Usted cree que eso le gusta al Señor? ¿Usted cree que eso le gusta al reino de los cielos? Y el Señor le provee, pero ¿dónde está la promoción? ¿Dónde ese hombre ha ido creciendo? ¿Su empresa ha ido creciendo? No, nada. Sencillamente el diablo se está riendo de aquel que dice que es cristiano, pero que todos los días está peor. Porque como en un tiempo la pobreza era una virtud del cristiano, piénselo, se lo voy a volver a decir. En un tiempo la pobreza para el cristiano era una virtud y se predicaba que solamente los pobres iban a estar en el reino de los cielos, que los ricos no podían entrar, y no se entendía esa palabra como lo hemos venido entendiendo, gloria a Dios, desde hace muchos años. No, hermano, Dios no es Dios de pobres. No es. ¿Usted escuchó eso tan feo que dije? Ay, ¿usted escuchó eso? Y oiga, escúcheme. Y yo quiero que usted entienda lo que le acabo de decir, porque aunque suene a herejía, escuche, la Biblia dice, hermano, que el Señor siempre estará atento al pobre, ¿sí o no? ¿Por qué le digo yo, Dios no es Dios de pobres? Le voy a explicar por qué. Porque cuando la persona es pobre y llega a Cristo, dejó de ser pobre. Yo se lo voy a explicar para que nadie se vaya a ofender diciendo: ay, Dios es clasista. No. Póngale atención. La Biblia a mí me dice que cuando el ser humano llega en ruina, en desgracia, en miseria, en maldición por el pecado, el Señor Jesucristo le quita la maldición, le aparta de su vida la desgracia. Todo lo que lo hacía un enfermo, un arruinado, en maldición, para que entienda, eso le fue quitado. Entonces, ¿por qué una persona que llegó a la vida cristiana sigue siendo enfermo, sigue siendo pobre? ¿Por qué? Porque no ha entendido. Porque la Biblia, hermano, está diciendo que el Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que usted y yo fuéramos enriquecidos en su pobreza. Y no me diga que eso es espiritual. Y no me diga que no, pastor, es que usted está malentendiendo eso, porque eso es espiritual. Él no está hablando de riquezas en esta tierra. Sí. Oiga, averigüe en toda la Biblia cuando el Señor llamó a alguien y lo dejó pobre. Averígüelo. Averigüe en toda la Biblia cuántos hombres y mujeres de Dios los llamó y los mantuvo pobres y se quedaron pobres. No, hermano. No es así. Porque ellos entendieron, así mismo como usted está entendiendo, que el Señor Jesucristo ganó todo lo que usted y yo necesitamos en esta tierra. Allá en la cruz del Calvario lo ganó todo.
todo, absolutamente todo lo ganó para que usted y yo nos sea posible de alcanzar esa herencia. Mire, dele la gloria al Señor. Ahora sí le muestro la Biblia, póngale cuidado. Gálatas capítulo número 4. Y usted va a tener muy cerquita el último versículo del capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Un heredero de Dios es pobre? Claro, como Dios es pobre, como lo pintan en la historia, que fue que los reyes magos, los reyes de Oriente, le trajeron así una chispita de oro, un cofrecito de incienso y de mirra, y eso, ay hermano, cuando uno no conoce la historia, cuando uno no sabe que la gente de Oriente, los reyes de Oriente, cargaban, hermano, esos camellos, pero con kilos, con arrobas de oro, y el Señor Jesús pudo patrocinar su ministerio precisamente por esa cantidad de oro que los reyes sabios, magos le trajeron. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está lo que yo le digo a usted. Pero también digo, entre tanto que el heredero, usted y yo, herederos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que tipifica inmaduro, que tipifica una persona poco confiable, variable, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí está. ¿Por qué entonces una persona que conoce del Evangelio sigue estando escasa, arruinada y enferma y todo lo demás, pero estamos hablando de la escasez? ¿Por qué? Porque sigue siendo inmaduro, porque sigue con una compulsión de comprar y gastarse el dinero en una cosa y en otra. Y el Señor le está dando, oiga, le está dando la capacidad, la posibilidad de invertir para su futuro, provisión. Y la persona se enferma y la persona se llena de emoción y empieza a malgastar y se llena de deudas, y pasan 5 o 10 años y el tipo no ha podido salir de la deuda de un televisor que se le come más en intereses que otra cosa, y vive con una deudita acá y otra allá y nunca puede prosperar y se queda hasta sin el diezmo. ¿Dios no le da? No, sí le da. Lo que pasa es que la persona no sabe administrar. ¿Por qué? Porque es un niño. Y después de muchos años, vea, este tipo 20 años de cristiano y no consiguió nada. Es que allá en la iglesia le robaron la plata, allá, eso es todo lo que el diablo dice, hermano, y no es así. La verdad es que Dios quiere que usted y yo entendamos que el Señor nos da la provisión en pro de la visión que Él tiene contigo y conmigo, en pro de la visión de aquello que tiene que ir ascendiendo. Usted tiene que ir ascendiendo en todas las cosas. No se quede ahí mucho tiempo, porque ese no es el propósito de Dios. Porque entonces estarías diciéndole a la Biblia, sí, yo soy ese niño inmaduro que le toca al Señor, dame todo por goticas, que le toca al Señor controlármelo todo, aunque eres dueño de todo. Imagínense, la Biblia está diciendo que usted es dueño de todo. ¿Cómo va a estar escaso un hijo de Dios, un heredero del más rico del mundo? Y es que escaso. Lea el versículo 1 y el versículo 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tutores y curadores, administradores. Uno es administrador de la casa y otro es administrador del dinero. El administrador de la casa dice, no se baje sin zapatos. Ese es el administrador de la casa. A ver, tómese la compota, tómese la sopita. No coma más dulce. No, señor, se tiene que bañar, no se quede maloliente mucho tiempo. Ese es el administrador de la casa. Porque el muchacho no sabe, porque el niño no sabe, porque aunque podemos tener 40, 50, 60 años, la demora es que nos dejan solo con un plato, hermano, de morcilla y se la come toda, parece que nunca hubiera comido.
Piense en eso y verá. Piense. Y después está tratando de ocultar como un niño, así, como un niño. Y el otro es un administrador económico. Él dice, no van a comprar de esto, no van a comprar de lo otro, ustedes no les aprovecha eso, y entonces la gente se ve escasa, entonces la persona el arriendo le llega en el último día, 5 minutos antes de que venga la dueña de la casa por el arriendo, ahí le llegó y no le alcanza ni para diezmar y lo tiene que dar todo y se queda, no, gloria a Dios que no me acuesto sin una guapanela. Y mucha gente piensa que ese es el evangelio. El evangelio no es ese. El evangelio es que usted es heredero de Dios y Dios es el más rico de todos. El evangelio es que usted es heredero de Dios y Dios es el más sano de todos. Y te sanó a ti, me sanó a mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo conectar la provisión con la promoción? ¿Cómo hacer que eso poquito, mediano o mucho que usted está recibiendo te sirva a ti, me sirva a mí para ir creciendo, para ir aumentando todas las cosas que hay en tu vida? ¿Cómo hacerlo? Hay una sola cosa, escúcheme. Bueno, no, una no. La podemos resumir en una sola cosa, en una sola persona, se llama Jesucristo. Pero eso tiene que ver con varias cosas. Lo primero que tiene que ver es que tu fe te alcance para creer. Te lo dije ayer, te lo voy a decir de nuevo hoy. Que tu fe te alcance para creer que el Señor Jesús tiene control de todo y de todos. Y que si tú te determinas, aunque no conozcas mucha Biblia, si tú te determinas a obedecer al Señor, Dios se encargará de cuidarte. Escúchame, la Biblia lo dice, el significado de esas palabras, provisión y promoción, tiene que ver con eso. Dios se va a encargar de cuidarte, Dios se va a encargar de impulsarte, Dios se va a encargar de sacarte adelante, de levantarte en alto. Pero si hay propósito en nuestra vida. A ver, yo he dicho mucho esto, pero si el Señor me dice que lo vuelva a decir, es porque me hace falta a mí entenderlo y a uno que otro por allí o por allá en otro lugar de Colombia o del mundo. Escúcheme, a veces el cristiano le falta pedir al Señor reconocimiento. Esa es otra ley. Está la ley de la promoción, está la ley del reconocimiento y hay otras muchas leyes establecidas en la Biblia. Pero cuando el cristiano no es capaz de identificar que conociendo ese mandamiento muy pequeño no lo obedece. ¿Cuál? Cualquiera de los mandamientos muy pequeños. Le pongo como ejemplo uno: al que te pida, dale. Él no te está diciendo que te esclavices a una persona que no quiere trabajar, porque ese es el límite. Tú le puedes ayudar todas las veces que quieras a una persona, pero cuando identificas que el tipo no quiere trabajar, cuando identificas que la persona no quiere esforzarse, sino vivir a costillas de los que tengan un corazón generoso. Mire lo que estoy diciendo. Esas personas quieren vivir a costa de los que tienen un corazón generoso. Y usted identifica que no le gusta trabajar, sencillo, usted le aplica la Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses 3, del 10 en adelante, usted le dice: a mí la Biblia me dice que al que no quiera trabajar, que tampoco coma. Qué pena. Pero sabe, así y todo, tiene que seguir dándole. Porque aunque usted decida no darle más dinero, usted tiene mucho que darle a esa persona. Dele palabra, enséñele, dele Biblia. Escúcheme, ayúdele a entender lo equivocado que está, pero dele. Y hay personas que no entienden eso. Hay personas que en ese mandamiento muy pequeño se quedaron. ¿Sabe por qué? Porque han decidido menospreciar esa persona que, claro, a todas luces lo que quiere es ser mantenido, no quiere trabajar. Pero el que usted identifique que alguien es engañador, el que identifiquemos que alguien quiere vivir a costilla de los generosos, eso no nos permite menospreciar las personas. Y a veces el cristiano toma una actitud de menosprecio. No. Le levanta la ventanilla del carro. Si está aquí en la iglesia, no. Porque ya se hastió. Ya, no. Usted y yo no tenemos derecho a eso. ¿Qué quieres? ¿Plata? ¿Dinero? No, te voy a decir algo. Predíquele el evangelio, enséñele la palabra. Ah, bueno, listo. Y después, si usted ya decidió aplicarle
ese texto de al que no quiera trabajar que tampoco coma. Entonces sencillamente le dice, eso tenía para darte hoy, pero le dio. Y le repito, hay personas que no se disponen a obedecer al Señor. No, eso que llevar voluntariamente la carga de otro por una milla más. Eso de que te insultaron y guardaste silencio, que es como poner la otra mejilla, guardar silencio. Hay personas que no les cuadra eso, hay personas que no aceptan eso. Y mientras que usted y yo, o bueno, ni usted ni yo, mientras que algún cristiano se determine a resistir la palabra, a resistir los mandamientos muy pequeños, escúcheme, puede recibir provisión, pero nunca prosperará. Nunca. Nunca, porque el Señor necesita que usted y yo le creamos. Otra vez, el Señor necesita que usted y yo le creamos. Que en esta tierra usted y yo podamos estar confiados en Él, no en un hombre, confiados en Él. Yo estoy haciendo lo correcto, yo sé que el Señor me va a prosperar. Yo estoy haciendo lo correcto, yo sé que el Señor me va a levantar. Yo estoy haciendo lo correcto, pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces me encuentro hermanos que me dicen, pastor, pero ¿cómo voy a prosperar yo si los impuestos son tan caros? Me decía un hermano en el llano, pastor, yo tengo que pagar el impuesto al consumo y eso al final a uno no le queda nada. Y entonces al cristiano se le ocurre empezar a esconder cosas, empezar a mentir, empezar a pasar por debajo algunos productos o parte de la venta. Así nunca el Señor te va a prosperar, porque estás ilegal, ilícito en esta tierra. Usted tiene que saber que tiene que obedecer a Dios y a los hombres que Dios puso como autoridad. Otra vez, para poder ser promocionado de un lugar a otro mayor, usted tiene que saber que tiene que obedecer a Dios y a los hombres que Dios puso como autoridad. Y aquí empezamos a estudiar esa parte, póngale cuidado. Vamos a estudiar la obediencia a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo no sé, hermano, qué le ha pasado a la iglesia que no ha entendido textos tan claros como este. El cristiano pretende andar por el mundo diciendo mentiritas, alterando documentos, haciendo chanchullos y hablando de que el Espíritu de Dios, que me tomó el Espíritu Santo. Yo recuerdo que en la ciudad de Palmira, una persona que vivía en la ilegalidad, él trabajaba en el comercio informal, pero eso no le obligaba a ser ilegal, ¿no? Pero él era ilegal porque esa era la costumbre que él traía del mundo y tenía negocios ilegales y se movía en esa ilegalidad, hermano, y decía mentiras y engañaba y todo lo demás. Iba a la iglesia y un día se me acercó y me dijo, pastor, el Señor, el Espíritu de Dios me mostró algo de usted. Entonces yo le dije, listo, antes de que me diga lo que me va a decir, mire lo que la Biblia dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dígame una cosa, ¿usted le obedece al Señor? No, pastor, pero es que pues ninguno somos perfectos, pero es que en el mundo se mueven muchas cosas. Y empezó con el argumento. Sí, pero yo no le creo que el Espíritu de Dios le hable a una persona que ya sabe que está caminando en la ilegalidad y no hace nada para solucionar eso. ¿Cuánto tiempo hace que yo te ayudé a identificar que estabas en la ilegalidad? No has hecho nada. ¿Y me vienes a decir que el Espíritu de Dios te habla? Hace rato lo tenés contristado, hace rato, si está en ti, hace rato está arrinconado por allá por tu desobediencia. Y pretenden venir a ser espirituales. Por eso Santiago dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque ese no es el Espíritu Santo, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces,
póngale atención a esto. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces ¿sabe qué? Usted se vuelve un buen administrador, un gran administrador. Y la provisión que Dios le da, usted la enfoca precisamente en eso, hermano. Usted se empieza a preparar para vivir 100 años en esta tierra, pero está listo para que Dios lo recoja mañana mismo. Esa es la posición de un hombre, esa es la posición de un hijo, de una hija de Dios. Yo estoy listo para que el Señor parta conmigo, porque no le debo nada a nadie, porque no estoy ofendiendo a nadie, porque no estoy pecando contra nadie. Pero ¿sabe qué? Estoy trabajando como si fuera a estar mucho tiempo en esta tierra. Les recuerdo que estamos hablando de la provisión y de la promoción. Dios te provee. ¿A cuánto le provee el Señor? Pero con un propósito muy claro: dejar en alto a aquel que cree en Dios, hacer de usted una persona que le ayuda a muchos y que no tiene que andar por ahí endeudándose aún hasta por la comida. Eso no es de Dios, jamás será de Dios. Jamás será de Dios, hermano, lo que yo vi. Yo me le escondía a los que andaban con una sombrilla, un maletín y una Biblia. Casi todos eran testigos, hermano. Y me viene una señora, pobre hermano, pero que le vengo predicando. Y le dije yo: señora, ¿cuántos años lleva usted en esa iglesia donde va? Para la gloria de Dios ya tengo 18 años. Y yo le pregunté: ¿y a usted le hace falta algo? Pues sí. Y si yo le doy algo, usted me la recibiría. Ay, sí, qué bueno, porque para mañana no tengo. Y me hizo una lista. Pero ¿cómo le ocurre a usted predicar de un Dios grande y poderoso cuando no tiene ni siquiera para el desayuno de sus hijos? Se enojó y me insultó y decía que era evangélica, ¿no? Escuche, hermano, es que eso es. Yo quiero decirle algo, póngale cuidado, y se lo voy a adelantar. ¿Para qué? Para que se conecte con lo que le voy a enseñar mañana. Ahora le voy a desarrollar un poco ese tema. Escuche, póngale cuidado. Cuando el cristiano entiende que aquí en la tierra Dios te va a promover, y esta es la ley de la promoción, solo a través de un hombre al cual tú le seas fiel y obediente. ¿Usted sí sabe que eso no lo saben muchos cristianos? Dios le provee del lugar, Dios le provee del entendimiento, de la sabiduría, pero cuando se enfrenta a la autoridad, muchos pierden el examen, muchos resisten y dicen: no, lo que pasa es que, ¿sabe qué he escuchado yo? Yo le obedezco a Dios, no a los hombres. Ah, sí, claro, mijito, ya casi el Señor baja del cielo a decirle: oh, hombre, pero es que yo lo puse a Él es el instrumento que yo voy a usar para impulsar tu vida, para impulsar tu profesión, tu ministerio. Sí, ya casi por tu capricho y por tu ignorancia, Dios se te va a presentar. Tranquilo, hermano, la Biblia dice, ¿sí oyó? La Biblia dice, hermano, que es a través de los hombres, que Dios va a levantar otros hombres. Yo le llamo a eso conexiones de reino. ¿Cómo se llama eso? Oiga, póngale cuidado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El desobediente tiene al Espíritu de Dios contristado. No tiene entendimiento, sabiduría, conocimiento, no sabe para dónde va. Muchos cristianos así son niños llenos de ira, de pleito, de contienda, de enemistades, de enojos. No saben ver la bendición donde Dios los puso y van renunciando porque se enojaron y andan de aquí para allá y de allá para acá, ruedas sueltas. Y el Señor, ¿sabe qué nos enseña el Señor? Que el mejor lugar para usted y para mí, el mejor lugar donde Dios puede hacer lo que ya diseñó, lo que ya estableció para hacer contigo y conmigo, el mejor lugar es debajo de la autoridad que Dios puso en esta tierra para ti, para mí. Y puede ser un impío, escúchame, Dios es poderoso para usarlo. Y voy a avanzar para llegar hasta allá, voy a avanzar. Romanos capítulo 2, versículo 8.
Dice la palabra en Romanos 2:8, dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ese es solo texto. La injusticia, hermano, es la ilegalidad, es el alterar la ley, la autoridad, es evadir impuestos, es sobornar la autoridad. Y esas personas no van a conseguir nada, esas personas no van a ir a ninguna parte. Esas personas, yo una vez le dije a un familiar mío, viendo a un hombre en la iglesia, le dije: ¿cómo te parece que el Señor me mostró que dentro de 5 años este hombre podría, y el Señor me lo dijo así, este hombre podría estar en esta y esta situación? En 5 años dijo: sí, sí. Pasaron los 5 años, nosotros a los 3 años nos fuimos para la Unión Valle del Cauca a ser pastores. Cuando nos estábamos viniendo para acá, para Cali, a esa persona la capturaron y la metieron a la cárcel porque estaba recibiendo, más bien, porque estaba sacando de su trabajo, que era la aduana, estaba sacando cosas que la gente dejaba allá o que se perdían o que les incautaban. Y esa misma persona de mi familia me dijo: Héctor, hace 5 años me dijiste que el Señor quería que esta persona estuviera en un lugar muy bendecido, y mira hoy dónde está. ¿Quién torció el camino de esa persona? ¿Quién? ¿El diablo? Que es que la costumbre del cristiano es echarle la culpa al diablo. Uy, mira lo que hizo el diablo con ese hombre. Uy, sí, qué cosa tan horrible. Lo metió a la cárcel. Pero averigüe por qué lo metió a la cárcel. Yo fui y me averigüé. Robo continuo. Le comprobaron que se sacaba cositas de la aduana y se las llevaba para la casa. Él no se sujetó a la autoridad, porque la autoridad le dijo: nada, ni una aguja se puede sacar de aquí. Y él no hizo caso. Él sencillamente quiso prosperar y tener un futuro sustrayendo cosas que no le pertenecían. Se llama robo, se llama hurto. ¿Quién dañó el futuro de ese hombre? ¿Dios? ¿El diablo? Él mismo se lo tiró. Entonces Dios le daba la provisión porque tenía un buen sueldo en aduanas, tenía un buen sueldo, pero él nunca fue capaz de mirar su futuro. Jamás se detuvo a pensar: Dios me quiere promover de aquí donde estoy, tal vez a la gerencia de ese lugar, tal vez a un sitio de administrador, de supervisor, algo mejor. No, él se puso a mirar: obtengo una ganancia fácil, una ganancia rápida, llevándome estas cositas. No, nadie se fija. No, eso no lo nota nadie. Lo tenían grabado y plum, para la cárcel. Hasta no me volví a dar cuenta de él, pero hasta que me di cuenta estaba ya metido. Porque es que, hermano, si nosotros como cristianos no le ponemos mucha atención a lo que son las autoridades, el hombre en tu vida juega 2 papeles muy importantes. El hombre en tu vida juega 2 papeles muy importantes. Escúchalo. Con eso tal vez se desate tu vida una promoción poderosa. El hombre en tu vida juega 2 papeles muy importantes. Te forma. Ay, el estorbo. Haga esto, ¿qué hubo? Vea, mire. Unos más ordinarios que otros. Unos insultan, pero igual. Póngale atención. El hombre te forma. Dios a través del hombre te forma, te lima, te pule, te perfecciona el carácter, te enseña orden. Y 2, te bendice. Dios a través de esa persona en autoridad te bendice. Pero cuando el cristiano no entiende esa conexión que hay con la provisión que estoy recibiendo ahora y el deseo de que yo me proyecte hacia una promoción mucho más en adelante, usted tiene que incluir a la persona que tenga como autoridad hoy en su vida. Dios va a usar esa persona. Impío, sí. Inconverso, sí. Bien feo, bien terrible, lo va a usar a él si tú haces lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Te sigo leyendo la autoridad de Dios.
Hebreos capítulo 5, versículo número 9. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y yo siempre, hermano, a mí me digo, ¿yo por qué no veía esto? ¿Yo por qué no entendía esto tan claro? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y qué pasó con la iglesia cristiana que normalizó la desobediencia, el pecado, la obra de la carne? Y seguimos soñando, seguimos diciendo, vamos para el cielo, vamos para el cielo. Pues, ¿cuál, hermano? Eso es mentira. Sin obediencia no hay nada. Oiga, sin obediencia no hay promoción en esta tierra. Se acabará la provisión y la promoción no habrá llegado. Sin obediencia no hay promoción en esta tierra. Sin obediencia no hay salvación en la eternidad. No lo hay. Es lo más básico que usted y yo deberíamos aprender y es lo más poderoso. El Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y usted puede, sin temor a equivocarse, decir, solo para los que le obedecen. ¿Lo puede decir? Solo para los que le obedecen. Bueno, entonces resulta que no hay de otra. Tenemos que determinarnos a obedecer a Dios. Sí, tenemos que determinarnos a obedecer a Dios. Pero vamos más allá, que muchos creyentes se quedaron diciendo, no, lo que diga la Biblia, pero viene alguien y me dice algo, no. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo número 13, versículo 1. Si ya estamos convencidos de que tenemos que obedecer a Dios, porque todo está en la obediencia a Dios, entonces mire lo que Dios manda. En esto tenemos que mejorar muchísimo, iglesia del Señor. Porque le repito, es tan fácil que un cristiano vaya cayendo por ahí en ilegalidad, en soborno, en alteración de documentos, en mentira. Capítulo 13:1 de Romanos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase. La palabra sometimiento es subordinar, o sea, estar por debajo, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso. Y es aquí donde le voy a fortalecer este pensamiento. El cristiano va a poder ser promovido del lugar donde está a uno mucho mayor cuando entienda que a Dios se le tiene que obedecer en todo, aun cuando dice, escúcheme, aun cuando dice que se tiene que someter a esa autoridad que es su jefe, que es su patrón. Muchas esposas cristianas nunca vieron que su hogar se mejorara, nunca, que su hogar prosperara, que ese marido se convirtiera. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo de su evangelio estuvo resistiendo su autoridad, que es su marido. No, pero ¿por qué? No, yo no creo. No, yo para allá no voy. Donde su mamá, olvídese. Yo me voy para la iglesia. Y por otro lado, Padre, conviértelo, Señor. Pero sin obediencia. Y queremos que nos prospere todo. Un hogar bendecido, un hogar restaurado. Él lo quiere hacer, pero sin obediencia no se puede, hermano. No se puede. ¿Quién dijo que va a prosperar un ahorro de un dinero que es ilícito? Estoy haciendo un ahorrito de lo que me robo por... Ay, hermano. Eso era en otro tiempo que la iglesia era ignorante. Hoy conocemos y sabemos. ¿No? Hoy conocemos y sabemos que sin obediencia, no. Nadie verá al Señor. La Biblia dice sin santidad, pero la santidad es obediencia. Es obediencia. Entonces, si el Señor está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Caramba, hombre. Pero es que ¿cómo hacemos? Me decía alguien con un alcalde de allá de la ciudad de Tuluá en ese tiempo, me decía, pero ese alcalde mandó a hacer esto y mandó a poner y prohibición por aquí, por allá. Yo conozco a ese tipo, yo vivía a la media cuadra de él es esto, aquello, es lo peor. Sí, mijito, pero al Señor le plació ponérselo como autoridad sobre su cabeza y lo mejor es que le obedezca.
No, yo no creo que Dios, eso hace la ignorancia. Yo no creo que Dios, yo no lo creo. Yo no creo que Dios haya puesto un nombre tan malo. Sí, porque ese es el que se merece este pueblo, esta ciudad. Oiga, y hablando de ese hombre, él le gustaba hacer lo que quisiera. Que él decía, cualquiera pone esos avisitos. Y él no entendía lo que usted y yo entendemos hoy. El principio de la autoridad surge de Dios, viene de Dios. El principio de la autoridad nace en Dios y fue establecido por el Señor Jesucristo. Así que cuando usted vea esos cartelitos que ponen orden en un lugar, que limitan el acceso a ciertos lugares, sepa que ahí está presente Dios, porque nadie va a poner orden sino de parte de Dios, porque esas cosas que ponen orden son autoridad para todos nosotros. Toda persona, hasta usted, sí, usted que ha estudiado tanto y se quemó las pestañas tanto tiempo, no para refutar, sino para obedecer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Eso es. Entonces la conexión entre la provisión y la promoción está en el sometimiento a las autoridades en el cielo y en la tierra. Escúcheme, en el cielo y en la tierra. Y cuando el Señor me ha permitido enseñarles sobre conexiones de reino, es eso, conexiones de reino. Óigame, el tipo más fregado, el patrón más horroroso, el patrón más cascarrabia, el tipo más terrible, se encontró con una cristiana, con un cristiano, todo resistente, todo menospreciativo, porque es que él es impío, es un pecador, y yo soy santa, yo soy santo, súper santo. Lo echó. Pero se encontró a alguien que cumplía con su deber, que hacía más allá de lo que le estaban pagando, que era obediente. Sí, Señor, claro, cómo no, vamos. Dios usó a esa persona, hermano, para darle un ascenso impresionante. ¿Y quién decía que no? Si Dios fue el que lo mandó. Dios tiene el corazón del jefe, Dios tiene el corazón del rey en su mano. A lo que quiere, lo inclina y nadie se lo impide. Lo que Él quiera hacer, hermano, con el corazón de ese patrón, de esa persona, lo va a hacer. Y si usted ha podido entender que la conexión entre la provisión, usted se está ganando un sueldo en esa empresa, pero quiere ser promocionado, obedezca, sea fiel, sea fiel, sea fiel, sea fiel, sea humilde, humíllese ante la poderosa mano de Dios que representa la autoridad. ¿Listo? Yo no me estoy humillando delante de mi jefe, me estoy humillando ante la palabra que me dice que me someta a esa autoridad.